Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarles hoy, viernes 23 de abril. Tengo el gran honor y placer de platicar con una gran científica mexicana, con Angélica Cibrián Jaramillo. La doctora Angélica Cibrián Jaramillo es investigadora titular en Langevio, SNI2, especialista en evolución y genómica y genética de poblaciones. Desde 2020 comenzó a generar genomas de SARS-CoV-2 en México, a seguirle la pista a este virus en población mexicana. Y bueno, es parte del equipo de vigilancia genómica. Es importante tener esta conversación, mi querida Angélica, porque cada vez sabemos más sobre este virus que ha estado en circulación desde hace más de un año en el país y la importancia de vigilar sus mutaciones y su secuenciación genética es fundamental para darle sentido a los casos y poder entender si son variantes de interés o se empiezan a convertir en variantes de preocupación. ¿Qué hay de nuevo en esa trinchera, mi querida Angélica? Gracias, Carol, gracias por la invitación. Tenemos varias noticias, pues confirmando ya sospechas que teníamos del principios del año con respecto a las variantes que pudieran ser ya o comenzar a llamarse como mexicanas. Al menos dos que nosotros identificamos con un estudio de 85 genomas que secuenciamos de personas de tanto asintomáticas como sintomáticas del centro de México. Y por un lado, confirmamos después de hacer análisis filogenéticos y genómicos poblacionales, confirmamos la presencia de variantes de interés que ya previamente había reportado el gobierno y también, como te digo, estas dos que son relativamente nuevas, que ahorita te doy más detalle con mucho gusto. No, pues me urgen los detalles. ¿Qué hace a estas dos variantes? O sea, podemos hablar ya de dos variantes mexicanas, puramente mexicanas, y cuál es la diferencia o cuáles son esas mutaciones que la hacen específica de México o diferente a las que se han caracterizado en otros lados. Por un lado, tenemos una combinación de mutaciones de preocupación y de interés que convergen o más bien forman un linaje que no habíamos detectado en ningún genoma a nivel mundial, muy cercano y seguramente derivado de la variante de Brasil, la P2. Pero en nuestros datos, que son específicamente de Jalisco, este linaje tiene, además de la variante, de la mutación que ya conocemos, la E484K, que sabemos que es de preocupación, y la V1176, que es una valina fenilalanina, tiene además un cambio en R190M, o sea, hay un cambio de arginina a metionina. Y esto la distingue de la P1, que tiene la R190S, y la hace única en el mundo. Esta, que estamos temporalmente llamando P3, está solamente en Jalisco y todavía falta ver, con datos subsecuentes y más genomas, si va a ser alta en frecuencia en el resto de México conforme lleguen genomas nuevos de otras partes de México, o va a desaparecer y simplemente fue una adaptación temporal a Jalisco. Entonces esa es una. Y como te digo, temporalmente le estamos llamando P3. Y por otro lado tenemos la confirmación de un linaje que ya se había mencionado desde febrero, que es el B1519, y también en alguna literatura previa a eso también lo llaman como B11222. Y en este linaje es muy interesante porque tiene tres mutaciones que nos parecen de interés y una que es de preocupación, que es la trionina 478 alicina, T478K, que es contigua a 477, que ya se tienen algunos datos preocupantes en cuanto a su posible impacto epidemiológico. Y la combinación de estas tres mutaciones para este linaje sí es inusualmente frecuente, muy alto en México en comparación al resto del mundo. Entonces, esta propiamente ya podemos hablar de una variante mexicana que está evolucionando sobre todo aquí en México, ¿no? Que su frecuencia tan alta es un indicativo de que está adaptándose muy bien a la población mexicana.
Entonces, Angélica, lo que me estás diciendo es de que posiblemente ya tenemos una nueva variante que podríamos llamar como P3 y que su característica es tener la mutación de arginina metionina 190. Y por el otro lado, la otra variante que tiene estas mutaciones que desde el IMGN habían encontrado, la 477, que es la B11222. Y estas, sí. Y estas todavía no sabemos su significado clínico o sí sabemos qué tipo de preocupación, o sea, ¿estaría asociada a una mayor transmisión o estaría asociada a una evasión de inmunidad? ¿Cuál es el tema de preocupación? Sí. Bueno, nada, una aclaración, ese 11222 ahora está más bien reconocido como B1519. Entonces, ese es el nombre que yo creo que se va a quedar como linaje. Nosotros en un artículo que está por publicarse lo proponemos como la 478K versión 1, pero ese nombre todavía no está aceptado oficialmente. Por lo pronto le podemos decir B1519. Y el problema es que las mutaciones que la definen como linaje están en la región de la espiga. Y como sabemos, estas mutaciones están asociadas a la elevación de la respuesta inmune de los humanos, ¿no? Entonces tiene más que transmisibilidad, que está por verse si también eso existe, porque está tan frecuente que no es descabellado pensar que también está asociado a eso. Hay una clara asociación con la conformación de la espiga y con cómo se va a pegar a las AC2 humanos, ¿no? Que tiene que ver con la respuesta inmune. Y explícame un poco más de eso, Angélica, porque obviamente lo que estamos platicando, estos cambios de aminoácidos le dan a la proteína final una estructura distinta. Y un cambio de aminoácidos puede hablar de distinta polaridad y puede hablar de diferencias en interacciones. ¿Cuál es, a nivel estructural, el cambio que le dan estas mutaciones ya mexicanas, que estamos hablando del linaje, de la variante B1519 y de la P3? ¿Qué cambio en la estructura podemos ver? Porque entiendo que ustedes ya hicieron un análisis tridimensional, ¿no? Sí. Estamos especulando, esto no es necesariamente nuevo, ya se había especulado antes también, todavía falta confirmarlo con estudios experimentales, pero estamos especulando que la conformación de la estructura tridimensional de la proteína lo que hace es que le confiere estabilidad a la secuencia continua, que es la 477 que te mencioné anteriormente. Entonces la hace más estable, y estabilidad no necesariamente es bueno, porque la flexibilidad le permite adaptarse a diferentes hospederos eventualmente a largo plazo, pero en este caso sí es muy bueno, porque puede ser que se pegue mejor a la C2, ¿no? Entonces es un aumento de estabilidad en la zona de la espiga. Eso es lo que podemos inferir de los análisis preliminares que tenemos. Bueno, lo importante entonces aquí, querida Angélica, es ver si hay algún cambio también en la parte clínica. Si estas personas de donde se sacaron estas muestras que ustedes identificaron, también tiene una diferencia en su prognosis, en su evolución clínica de su COVID-19. ¿Han visto alguna relación? No para esta variante, para esta específica. Para la mutación asociada a la 478K, no. Para la 477 sí, hay datos preliminares que sugieren que sí, pero para esta en particular no. Entonces eso es algo que hay que hacer de manera urgente, o sea, es un llamado así directo, ¿no? Hay que comenzar a darle seguimiento a esta variante ya como B1519 con estas mutaciones y asociarlo a los metadatos clínicos, ¿no? Eso sería de suma importancia de hacerlo enseguida. Y respecto a la vacunación, que todos estos análisis se hicieron pre-vacunación, entonces, ¿qué importancia tiene esto frente al esfuerzo que se está haciendo en México por vacunar? Sí, bueno, hay varias vertientes a esa pregunta. Por un lado está todo el aspecto médico, que creo que los médicos serían más apropiados para contestar eso, ya directamente con la eficacia de las vacunas, por ejemplo. Pero hay otro elemento importante más conceptual, que es que conforme surgen linajes como este, con mutaciones que creemos que van a tener un impacto o en la gravedad o en la transmisibilidad, estamos ante una serie de, imagínatelo como pandemias en paralelo, ¿no? Cada una con su propia trayectoria. Entonces, si una vacuna se aplica en una región
cuya trayectoria la hace disminuye la eficacia de la vacuna, pues vamos a tener un resurgimiento de la pandemia. O sea, estamos jugando un juego donde es como un juego de fichas de diferentes colores, ¿no? Y tenemos que hacer pues hacer el match perfecto de las vacunas con las variantes en los lugares conforme están surgiendo. Entonces, en ese sentido, complica este esfuerzo global de vacunación, porque tenemos, pues sí, trayectorias en paralelo del virus en diferentes partes del mundo y en particular en México con estas dos que te menciono, ¿no? La de Jalisco, la B3, ahorita vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? Vamos a seguir monitoreando, pero la otra, la B519, es clarísimo que está en alta frecuencia en México, entonces así hay que darle seguimiento con vacunas. ¿Y está en varios estados, Angélica, la B119? ¿En qué estados la han identificado? Sí, nosotros la identificamos, bueno, ya se había reportado en Oaxaca en el 2020, está la secuencia pública en Xtrain, ese fue el reporte más temprano que nosotros identificamos, y el análisis de nuestros genomas son de San Luis Potosí, de Jalisco y de Guanajuato, y ahí sí ya la confirmamos en frecuencias bastante altas, ¿no? Entonces suponemos que va a aparecer conforme acumulemos genomas de todo el país, que es lo que estamos haciendo como Grupo de Vigilancia Genómica Nacional, ¿no? Y eso seguramente va a salir pronto. No, y muy importante lo que están haciendo, porque además también tenemos que continuar vacunando, porque sí estamos en esta carrera contra la variante y por lo pronto las vacunas sí siguen funcionando. Todavía no tenemos variantes de alta consecuencia, ¿no? De gran consecuencia. No. Entonces, por lo pronto, es muy importante eso. Sí, por lo pronto son de preocupación, tenemos que seguir vigilándolas y seguir protegiéndonos, porque estas variantes pues seguimos pudiéndolas evitar con el cubrebocas y ventilando y todo esto. Pero me gustaría que platicáramos sobre el hallazgo que tuvieron en una mutación muy específica para determinar si pacientes son asintomáticos o sintomáticos. Y pienso que eso es sumamente relevante que lo platiquemos, Angélica. Sí, este trabajo hicimos una combinación de herramientas filogenéticas, que es lo que utilizan Xtrain, y la mayoría de los estudios que vemos en las noticias surgen del uso de estas herramientas filogenéticas, que es ver cómo en la historia evolutiva más general del virus, cómo va cambiando, ¿no? Pero también hicimos un análisis de genética de poblaciones, y este análisis es ligeramente distinto, porque ahí lo que buscamos es ver cómo está la distribución de las frecuencias de las mutaciones del virus en la población ya de una manera más fina, ¿no? Entonces es como, si lo quieres ver, la filogenética es como una escala más amplia en el tiempo, y la genética de poblaciones es como hacer un zoom in en esas ramitas que van cambiando los virus y ver antes de que antes del surgimiento de un linaje, qué frecuencias alélicas o la suma de mutaciones podrían ser importantes, ¿no? Entonces hicimos ese análisis de genética de poblaciones y comparamos solamente para Guanajuato, y esto es importante decirlo también, que es una muestra pequeña y falta confirmar a nivel nacional. Hicimos una comparación de esa genética de poblaciones en pacientes con síntomas y pacientes asintomáticos. Los asintomáticos son de suma importancia entenderlos desde un punto de vista evolutivo y médico, porque ya sabemos que hay consecuencias aún cuando eres asintomático, y además son potencial dispersores, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos, con ese análisis de genética de poblaciones, encontramos que había diferediferencias en las frecuencias, o sea, qué tan frecuente existía bueno, es una variante, un alelo de ese punto del genoma. Y lo que vimos es que había diferencias en esas frecuencias entre asintomáticos y sintomáticos. Y cuando hicimos la estadística para ver qué región del genoma hacía que existiera esa diferencia, encontramos la mutación en la nucleocápside del virus. Esto no es en la espiga, sino es como en la base de todo el que sostiene la espiga. La mutación S194L, que es un cambio de serina a leucina. Y esto pues nos pareció interesante ver que había una mutación muy puntual que explicaba la diferencia entre estas dos categorías, ¿no? Entonces, tomamos esa mutación, ahora sí la analizamos con el contexto filogenético, tanto dentro de México como México comparado con el resto del mundo, y fue una gran sorpresa ver que está en casi todos los genomas mexicanos y muchos de un linaje de Asia, y nada más.
y no existe en ningún otro lado, al parecer, ¿no? Dados los datos que hay públicos hasta la fecha. Entonces esto pues llamó la atención porque al parecer es una convergencia, o sea, surgen estos dos lugares del mundo de manera independiente, y hay un estudio preliminar en la India, de datos de la India, donde hacen una asociación con mortalidad en pacientes, con mortalidad asociados específicamente a S194L. O sea, personas que tienden a, o que se mueren, ¿no?, más frecuentemente, tienen esta variante, tienen esta mutación. Entonces, eso, y además de que se encontró en los genomas de los minks, ¿te acuerdas de los, cómo se llaman? Los en minks, Dinamarca, sí, los bisones. Los bisones. Ellos, en esa población viral, tenía esta mutación también. Entonces, no sabemos qué significa, no sabemos si también le permite al virus así hacer el cross species, ¿no? O sea, moverse a otras especies y regresar, y ahí podría estar jugando un papel. No sabemos cómo explicar lo de la mortalidad, todavía no hay datos experimentales o clínicos al respecto, pero llama muchísimo la atención que sea tan prevalente en México, y es algo que hay que vigilar de cerca, ¿no? También tiene un impacto en la manera en cómo hacemos la prueba de antígenos, porque la prueba de antígenos se basa en proteínas de la nucleocápside, y si hay mutaciones importantes en la nucleocápside, puede ser que la prueba de antígenos no funcione, o sea, no detectemos que esté ahí esa variante, que no salgan funcione, falsos negativos. Falsos negativos, exacto. Entonces, pues 3 noticias bien importantes. Por un lado, identificaron que en la nucleocápside existe una mutación que posiblemente sea uno de los motores hacia mayor letalidad. Puede ser, no sé. O sea, faltan esos datos clínicos. Ahorita recuerda que todo esto es sí, genómica, todo ¿no? esto es, claro. Hay que darle significado a lo que estamos encontrando, obviamente, pero son hallazgos que vale la pena comunicar porque tenemos que tener esta atención genómica para poder también seguir los casos clínicos y darle una significancia epidemiológica y también frente a las vacunas. Pero dime algo, nada más una duda. O sea, estamos viendo hoy en tiempo real unos casos, una letalidad increíble, lo que está sucediendo en India. ¿Crees que esté relacionada? O sea, esa variante india tiene esta mutación de serina 194? No sé con seguridad, o sea, si ves los datos de NextStrain, parecería que sí, pero habría que hacer esa asociación específica de los datos, ¿no? O sea, en mi opinión personal, sí, pero tengo que ver los datos y hacer esa estadística, pues, o sea, asegurarme que realmente hay una correlación, así como lo hicimos para Guanajuato, de la mortalidad con respecto a esta variante en la población de la India. Al parecer, con este estudio preliminar se sugiere que sí, pero es un estudio pequeño, ¿no? O sea, digo, ya ¿cómo se dice? Donde el agua suena, el río lleva, o ¿cómo se dice? Sí, el río suena a piedras, porque si el río suena a piedras. Sí. Oye, Angélica, y bueno, tú además hiciste algo increíble que es esto de MexTrain. Platícanos un poquito de tu proyecto de MexTrain. Sí, claro. Esto es un trabajo en consorcio, vale la pena mencionar, con colegas de la unidad de Irapuato, del CIMAT y del Angevio, ¿no? Entonces, esto de MexTrain en particular es la idea del doctor Luis Delaya de la unidad de Irapuato, que estamos trabajando juntos, estamos colaborando. Y la idea es no solamente utilizar NextTrain, que es la herramienta que se usa para todo prácticamente, sino que hacer una base de datos local ya un poco más refinada y dependiendo de la pregunta que uno quiere contestar. El problema de NextStrain es que hay muchos genomas, o sea, ya hay miles de genomas, ¿no?, disponibles, pero son filtrados con ciertos criterios acorde a NextStrain. Y a veces uno quiere tener una referencia específica, ¿no? Por ejemplo, esto de la India. Si yo quiero ver el contexto de la India para mi variante 194, si nada más lo hago en NextStrain, puede ser que NextStrain escogió los genomas que no la traen. Entonces, MexTrain lo que permite hacer es que permite seleccionar un subgrupo de genomas ya para contestar preguntas específicas y darte un contexto mucho más sólido para los análisis filogenómicos. Y esto está disponible y está ahí en un website para todos, ¿no? Entonces, esto es una herramienta muy útil para preguntas filogenéticas. Pues muy importante, Angélica, que es la detective, una de las detectives que tenemos en México para seguirle la pista genómica al coronavirus, porque en tiempo real estamos viendo evolución
y pues sumamente importante esto, poder encontrar si tenemos una variante mexicana posiblemente llamada P3, cuáles son sus características, cuáles son sus implicaciones, la variante B1519, que es la otra que sí tiene una mayor prevalencia en la población, seguirle la pista, ver cuáles son sus implicaciones y finalmente darle sentido a esto de la nucleocápside si realmente podría explicar estos casos más graves, ¿no? Con respecto a los asintomáticos. Angélica, ¿algo que te gustaría agregar a nuestra charla? Sí, bueno, algo que se me ocurre ahorita conforme hablamos con respecto a las vacunas, una idea muy interesante sería pues tener una vacuna multivariante, ¿no? O sea, que ya tuvieras, por ejemplo, en las de RNA mensajero, que tuvieras los RNA mensajeros de las varias variantes en una sola vacuna. Entonces, eso sería muy interesante desde un punto de vista de desarrollo, ¿no? Para no tener que estar renovando cada vez. No sé si sea posible, pero bueno, eso se me ocurrió ahorita. Y por otro lado, sí reiterar que la vigilancia genómica, el ejercicio de analizar genomas para ver su historia evolutiva, como dices, conforme van cambiando ante nuestros ojos, literalmente, es muy importante porque te da el indicio, te da la información preliminar que se requiere para ahora sí hacer los estudios clínicos ya de manera dirigida. Pero sin esos estudios adicionales epidemiológicos o clínicos, la genómica se queda en una pues, linda narrativa y ciencia básica muy importante, pero no se aterriza a las acciones que necesitamos como población. Entonces sí tiene que venir acoplada de ese otro paso, ¿no? Entonces eso quizá es algo que es importante recalcar. Y Angélica, nada más para darle contexto final a todo lo que estamos platicando. Hemos escuchado mucho de estas mutaciones que se han hecho, pues, que han hecho más noticia, digamos, que son la NELI, la N501Y, que es la que da mayor transmisibilidad. ¿La tenemos en México? Sí. Okay. Sí, sí. Está Nelly, está Eric, o sea, están, definitivamente están. Ahora, lo interesante desde un punto de vista científico, pero lo grave desde un punto de vista, o potencialmente grave desde el punto de vista de salud, es que las combinaciones de estas mutaciones pueden ser novedosas para nuestro país, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos saber. Ya sabíamos que ya había datos de la 501, de la 484 en México. Ya hemos visto en estos reportes gubernamentales donde nos muestran la tabla y ahí vemos Correcto. todos los nombres, ¿no? Pero la combinación, la concurrencia y la frecuencia de esas mutaciones es lo que en este momento nos importa muchísimo. Pues estaremos en comunicación, estaremos atentos a la publicación que están por sacar, enhorabuena, y pues a seguir trabajando para seguir entendiendo a este SARS-CoV-2 que nos trae de cabeza. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias por estar conmigo. Yo soy Carol Perelman para Enlace Judío. No sé si quisieras agregar algo más. No, nada más. Muchísimas gracias por la invitación. Pues a ti. Un saludo con mucho cariño y gracias a todos los que estuvieron con nosotros.